Hola, estimados estudiantes, buenas noches, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la decadencia. Como pudimos observar la semana pasada, estamos viendo cómo la decadencia afecta a las naciones, cómo la falta de estos principios ha llevado a la ruina de diferentes civilizaciones y si realmente en Latinoamérica, específicamente en nuestro país, Guatemala, no identificamos qué es lo que está mal y nos comprometemos a hacer un cambio, pues vamos a dejar que esto siga afectando, ¿verdad? Y lo triste es que no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que va a afectar a nuestras generaciones. Entonces, como vimos en el video de en qué momento se fregó Guatemala, yo sé que es un título del video bastante chistoso, peculiar, pero vemos el contexto, ¿verdad? Que si realmente nosotros dejamos de echarnos la culpa a otras personas, que al gobierno, y no nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad, no vamos a poder llegar a tener un cambio. Entonces, es importante que empecemos, ¿verdad? Viendo lo que está mal para ver de qué forma lo vamos a mejorar y hacer un cambio verdadero. Entonces, continuamos con este tema de la decadencia y nos vamos a enfocar ahorita cómo esta corriente está afectando a varios aspectos, ¿verdad? La semana pasada veíamos tres aspectos: el social, el moral y el cultural. Y ahora nos vamos a adentrar más, ¿verdad? Entre esos aspectos, pero vamos a ver 7 áreas específicamente que están siendo muy afectadas por esto de la decadencia. Y es importante, como les digo, identificar qué es lo que está mal para poder hacer un cambio. Entonces, vamos a ver las diapositivas. Iniciamos, ¿verdad? Con el tema, la corriente de la decadencia. Y vemos que estas 7 áreas que están afectando la decadencia, ¿verdad? Son los hogares, centros educativos, lugares de trabajo, el gobierno, el entretenimiento, la religión y los medios de comunicación. Luego, pues vemos que esta corriente de la decadencia es producida por el constante quebrantamiento de principios éticos y morales que se manifiestan en estas 7 áreas. Vamos a iniciar con el área del hogar. Acá vemos que hay una desintegración familiar frecuente, hay violencia intrafamiliar, irresponsabilidad o incapacidad de ambos progenitores para sustentar o guiar a su prole, y esto va a causar hijos con autoestima baja, inseguros, temerosos, violentos, agresivos y sin propósito de vida. Vemos que es muy importante que un niño pueda crecer en un ambiente donde se le dé amor, donde se le dé comprensión, en donde se puedan suplir sus necesidades no solamente básicas, sino que también se le pueda dar afecto y se le pueda entender cuando hay algún conflicto en él. Lamentablemente, pues esta área se está viendo afectada porque hay cada vez más tasas de divorcio, han aumentado y ya no es de eso de que los cónyuges pues se van a juntar a arreglar sus diferencias, sino que al poco tiempo, ¿verdad? Deciden separarse y esto pues va creando en los niños, pues, si los hay en la pareja, pues mucha inseguridad en el momento de un divorcio. Pues en lo personal yo no lo viví, pero ambos padres, ambos mis papás, ¿verdad? Ellos crecieron en un hogar desintegrado y les causó cierto conflicto emocional, ¿verdad? He tenido amigos que sus padres no viven juntos y era que esos cambios de que ahora pues papá o mamá, ¿verdad? Ya no va a vivir en casa, sino que va a tener su propio lugar y yo voy a tener que ir a visitarlo los fines de semana y es un constante cambio, ¿verdad? Realmente ellos se les dificulta mucho tener esa identidad de pertenencia, ¿verdad? No estoy diciendo que no sea imposible, o sea, sí se puede, yo sé que se puede salir adelante, pero lo esperado y lo primordial, ¿verdad? Es de que un hogar pues crezca en armonía, ¿verdad? Con todos sus integrantes completos. Si esto no se puede llevar a cabo hasta cierto punto, ¿verdad? Va a causar en los hijos todas estas afecciones que conforme pasar el tiempo, ¿verdad? Pues se pueden llegar a solucionar, ¿verdad? Vemos de que estos chicos pueden crecer con ciertas inseguridades en cuanto a su autoestima, en cuanto a la interacción con otras personas, ¿verdad? No va a ser tan fácil para ellos el poder socializar
Y los padres de familia, pues lamentablemente pierden como el apego, ¿verdad? De tener a sus hijos todo el tiempo. Y hay algunos padres de familia que se olvidan completamente de sus hijos, ¿verdad? Y eso pues en realidad no es algo justo, pero ha pasado, ¿verdad? Tanto que hay chicos que cuando llegan a la mayoría de edad, lo primero que van a hacer cuando cumplan 18 años es ir a la municipalidad, al RENAP, a cambiarse el apellido, ¿verdad? Y a ponerse el nombre de la mamá. ¿Verdad? Conozco a un muchacho que hizo eso porque su padre fue ausente durante toda su vida y él como que no sentía que merecía tener su apellido. Entonces, o sea, que el papá no merecía que él tuviera su apellido porque no había hecho nada por él durante toda su vida, ¿verdad? Entonces, lo primero que hizo fue hacer este trámite y se puso el apellido del padrastro, porque él era un padre presente, ¿verdad? Sabemos de que padre no es el que engendra, sino el que cría. Entonces, decidió hacer esto, ¿verdad? Entonces vemos cómo esta corriente de la decadencia está separando familias, ¿verdad? Y eso pues es algo muy delicado que trae muchas afecciones y consecuencias en el futuro para los hijos y pues también para la pareja, ¿verdad? Luego tenemos a los centros educativos. Acá van a haber maestros irresponsables sin vocación, cuyo incentivo es el salario mensual, donde los estudiantes van a ir a estudiar desmotivados, no van a tener metas personales, van a tener tendencia a algún vicio, sexo irresponsable en la adolescencia, ¿verdad? La delincuencia y una deserción escolar. En el centro educativo, pues la corriente de la decadencia estaba afectando más que todo en los maestros que realmente pues no están teniendo incentivos para poder ir a trabajar. En algunos establecimientos ha pasado, ¿verdad? Que llegan al mes de mayo, junio, medio año y no han recibido sueldo desde el mes de enero. Entonces esto los desmotiva y hacen que su compromiso como educadores pues se vea afectado, ¿verdad? Porque ya no atienden a sus alumnos como debe de ser, ¿verdad? Y tal vez esto pues no tiene que ser un pretexto porque los alumnos podemos decir que no tienen la culpa, ¿verdad? Pero el maestro pues para poder desarrollar bien su vocación tiene que tener incentivos, ¿verdad? Y si no los tiene pues lamentablemente pues se ve eh, estos resultados, ¿verdad? Y cuando un maestro pues no es comprometido con su labor, los alumnos no lo van a aceptar, ¿verdad? Y van a querer pues ya no llegar a estudiar, ¿verdad? Eh, y esto pues se ve más que todo en la actualidad. Yo recuerdo una anécdota que nos comentaba una autoridad del curso de desarrollo humano y decía en una conferencia que él recuerda mucho cuando él iba a estudiar, ¿verdad? Era una escuela donde tenía que ir a pie, no me acuerdo cuánto tenía que caminar para llegar, pero cuando llegaba él, miraba que sus maestros no eran como que muy comprometidos con su labor y él prefirió como escaparse un día, ¿verdad? Y lo que hacía era como se iba solo a estudiar, hacía como que la pantomima de que iba a ir a la escuela, pero en realidad se iba a jugar al campo. Y una de esas, el papá lo cachó, lo siguió y se fue atrás de él. Eh, Ay, Dios mío, él dice pues que en ese entonces, ¿verdad? Él ya es de avanzada edad y en ese entonces su papá le dio una golpiza que se le quitó, ¿verdad? Curado de espantos y después responsable y todo, ¿verdad? A lo largo de los meses, este maestro se fue y llegó una maestra que ya estaba súper comprometida con su labor. Y tan así fue el impacto que causó en él, que él cuando se graduó del colegio, ¿verdad? Le tocaba estudiar, decidió seguir magisterio, ¿verdad? Y eso pues fue de inspiración para él. ¿Por qué? Porque tuvo un maestro comprometido que no solamente le brindó sus conocimientos, sino que también lo inspiró para que él se dedicara a la docencia. Entonces, vemos, ¿verdad? El contraste, ¿verdad? Entonces, la corriente de la decadencia, pues lamentablemente, pues va a afectar, ¿verdad? No solamente a los maestros, sino que a los alumnos también, causando deserción escolar, ¿verdad? Porque dicen, ay, no, ¿para qué voy a ir? Si ese maestro no sabe decir la clase, solo va a platicar y ¿para qué voy a estudiar? ¿Verdad?
Tristemente hay jóvenes que han abandonado sus estudios y ven, ¿verdad?, la salida fácil, trabajar, pero después ven de que no van a vivir siempre de lo que están haciendo y necesitan crecer, tener más ingresos y las puertas cerradas, ¿verdad?, de los demás establecimientos porque necesitan a alguien con experiencia, alguien que tenga estudios, ¿verdad?, de que sea especializado en algo, ¿verdad? Y si no tiene nada, muy difícilmente, pues va a conseguir eh, donde trabajar. Bueno, esto es en los centros educativos. Ahora nos pasamos a los lugares de trabajo. En los lugares de trabajo, la corriente de la decadencia va a traer empleados impuntuales, desleales, que laboran con la ley del mínimo esfuerzo, empleadores sin respeto y aplicación a las leyes laborales, que abusan de su poder como patronos que tratan a los empleados como objeto y no como sujeto. ¿Verdad? Vemos establecimientos que lamentablemente no valoran el trabajo y el esfuerzo que sus trabajadores, ¿verdad?, valga la redundancia, están realizando. Los tratan no como fueran personas, sino como que fueran máquinas, objetos, y no atienden, ¿verdad?, las normas. En algunos establecimientos han pasado que suceden accidentes y no tienen ni siquiera el seguro para que el trabajador pues pueda ir a un médico, ¿verdad? Tengo un amigo que necesitaba operarse del corazón de emergencia y él estaba confiado que donde él trabajaba se pagaba X, pero esta entidad no pagó y cuando él vio a solicitar los servicios, ¿verdad? No podía porque su empresa no había pagado y a él le estaban descontando mes a mes el X. Entonces, no sé qué trámites hizo porque de verdad le urgía la operación y gracias a Dios lo logró, ¿verdad? Y lo pudieron operar y él a la fecha pues ahí está. Pero vamos a eso, ¿verdad? Que los establecimientos no están como atendiendo de manera justa a sus empleados, ¿verdad? Los jefes que se creen superiores porque tienen un puesto alto dentro de la empresa y ellos son intocables, ¿verdad? Entonces ahí vemos que no hay equidad. También se ha visto que hay lugares en donde los jefes también quieren como propasarse, ¿verdad? Con las señoritas, con las mujeres, y si no hacen tales cosas, ¿verdad? Las despiden, ¿verdad? Entonces hay personas que pues tienen miedo a perder su trabajo y han caído en esta corriente, ¿verdad? Y eso pues no es justo, ¿verdad? Entonces vemos de que hay personas que están sin motivos para ir a trabajar, de levantarse cada día y ir a su trabajo, pierden esa motivación, ¿verdad? Y lo hacen tal vez solo como una carga, ¿verdad? Yo siempre he dicho que es muy importante el amar lo que uno hace, ¿verdad? Porque ahí deja de ser trabajo, uno ya no lo ve como una carga, como una obligación, sino que lo ve con algo como algo que uno disfruta, que ama hacer, ¿verdad? Entonces así debería ser el trabajo, pero lamentablemente la corriente de la cadencia está afectando de esta manera a los lugares de trabajo y hace que los empleados pues pierdan esa motivación y ya no sientan como ese ánimo de querer ir a trabajar cada día. Continuamos. Luego nos toca esta área que es el gobierno. Y acá pues vemos que hay varios factores, ¿verdad? Dentro de Guatemala hemos visto muchas faltas, ¿verdad? Que nos han llevado a manifestar a las calles, hacernos escuchar, ¿verdad? Y eso pues es bueno porque es un motivo de de protesta pacífica, ¿verdad? En donde como guatemaltecos pues mostramos nuestra inconformidad. En lo personal, yo no he ido a ninguna protesta ni manifestación, pero sí apoyo, ¿verdad? Que como pueblo pues nos podamos unir para que hacer ver, ¿verdad? Que hay cosas que no son correctas, ¿verdad? Dentro del gobierno vemos que hay ausencia de liderazgo. Los funcionarios no sirven, sino se sirven de su posición con acciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, en donde los gobernantes no cumplen su deber de dar seguridad y justicia, ¿verdad? Se han descubierto muchas plazas fantasma, ¿verdad? Que supuestamente el empleado gana 25,000 o más dinero, ¿verdad? ¿Y dónde está la persona? No existe. ¿Qué hacen con ese dinero? Se lo reparten entre los trabajadores
y disfrutan de eso a costa de los demás, ¿verdad? Y eso pues no es correcto. Eh, Se ha visto una gran ola de corrupción en el país, ¿verdad? Y lamentablemente tal vez hay gobernantes que han entrado con toda la disposición de apoyar, de marcar la diferencia, de hacer un cambio, pero la corriente de decadencia es tan alta que se los pasa llevando, ¿verdad? Y todas las propuestas y promesas que hicieron para convencernos de votar por ellos se van a la basura, ¿verdad? Porque esta corriente es más fuerte que ellos y aunque ellos tal vez no tengan esas intenciones al inicio, ¿verdad? Pues se los lleva, ¿verdad? Porque es tan grande la presión que caen, ¿verdad? Y pues lamentablemente ha sucedido mucho aquí en nuestro país. Eh, y es muy delicado, ¿verdad? Así que uno dice que para llevarse bien con las personas no tiene que hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Entonces, cada quien tiene sus diferentes formas de pensamiento, ¿verdad? Pero acá estamos viendo a nivel general cómo la corrupción ha afectado, ¿verdad? A nuestro país y a nuestra sociedad. Luego está el entretenimiento, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿por qué el entretenimiento? Si eso es como que pasar el rato, ¿verdad? Pero en realidad, viéndolo más a detalle, el entretenimiento es una de las áreas donde más está afectando la corriente de la decadencia. Lo vemos en la música, dice, con letras que promueven la promiscuidad, películas que exaltan la maldad y hay modelos erróneos a seguir. Ahora, pues, si uno pone la radio, encuentra cantidad horrible de música con, con letras obscenas que degradan a la mujer, que hacen pensar que no tener una relación adecuada pues es lo normal, que uno pues no, uno se desvaloriza, ¿verdad? Y muchas veces no ponemos atención a las letras, ¿verdad? De lo que cantamos. Eh, yo he visto un video, voy a ver si lo encuentro y se los comparto, que es un experimento social y en él se da la particularidad de que las personas que llegan a hacer este experimento están en un salón, en una habitación, ¿verdad? Y hay una mesa y se sientan, ¿verdad? Y de repente les pasan una hoja con algo escrito y lo empiezan a leer y se quedan, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy leyendo esto, verdad? Y que si después les ponen la música y es una canción de reggaetón, ¿verdad? Pues sin ofender a los que les gusta este género de música, en lo personal a mí no me gusta. Eh, pero sí, ellos están escuchando, ¿verdad? Una canción de reggaetón y dicen, puchis, ¿verdad? Y realmente muchas veces nos dejamos llevar por el ritmo, ¿verdad? Que es pegajoso y andamos tarareando. A mí me pasa de que cuando una canción me gusta, la canto durante todo el día y de repente de forma espontánea estoy así como, ay, no, ya no quiero cantar, vaya, otra vez empiezo a cantar porque se queda grabada en la mente, ¿verdad? Se queda en la memoria. Y imagínense cómo estamos alimentando nuestra mente si lo que escuchamos tiene un trasfondo erróneo, ¿verdad? Un trasfondo inadecuado. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, ¿verdad? Porque eso también ministra nuestra alma, ¿verdad? Nuestro ser. Entonces tenemos que rodearnos de cosas adecuadas, ¿verdad? Eso es en la música. En las películas o series, etcétera, ¿verdad? Vemos, yo les puse ahí la imagen de esta película que realmente yo no la he visto. Se llama La Purga, pero la descripción me deja impactada, ¿verdad? Yo creo que más de alguno de ustedes pues la ha visto. Se trata creo que leí la reseña, ¿verdad? De que en Estados Unidos hay un día específicamente que por 24 horas uno puede quebrantar la ley, ¿verdad? Que a uno no lo van a meter preso, entonces uno puede matar a gente, puede meterse a robar, hacer cualquier cosa de delitos que no les va a pasar nada, ¿verdad? Y recuerdo que una vez íbamos a ir al cine con mi esposo, que todavía éramos novios, y compramos boletos en línea. Y sin querer, pues eran de estas películas, ¿verdad? Y cuando, no me acuerdo si leímos, no me acuerdo si leímos la descripción antes de llegar al cine o cuando llegamos vimos otra película mejor. No, yo creo que ya no fuimos, ajá, perdimos las entradas porque ya las habíamos comprado en línea. Entonces, ya no fuimos porque vimos la descripción de la película y la verdad no nos parece ninguno de los dos. Entonces, sí, ahí pues se degrada completamente la integridad humana, ¿verdad? Eh, en cuanto a los noticieros,
Bueno, estamos en los medios de comunicación, no me voy a adelantar. Entonces vemos, ¿verdad? Que sí es importante que podamos cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, porque eso va a ministrar a nuestro cuerpo, va a ministrar a nuestra alma y realmente pues tenemos que empaparnos o estar rodeados de cosas que nos van a servir para bien, ¿verdad? Que nos va a ayudar en nuestra vida profesional, en nuestra vida eh, personal, ¿verdad? O sea, tenemos que realmente evaluar bien qué es lo que nos conviene y lo que no, lo que podemos hacer y lo que no, ¿verdad? Lo correcto y lo incorrecto. Entonces, lamentablemente el entretenimiento se está viendo muy afectado. No solamente en el área de violencia, sino que también en las escenas subidas de tono. No sé si les ha pasado, pero en familia también hemos estado viendo películas, qué sé yo, cualquier película, ¿verdad? Que uno dice, ay, ve, la trama se mira bonita, vamos a ver qué pasa. Y cuando vemos las parejas empiezan que hacen un besito y todo, y de repente pues todo se sube de tono y empieza, ¿verdad? El acto, y uno así como, ay, ya no deja nada a la imaginación. Y le ha tocado a mi sobrino, tengo un sobrino, ya es adolescente, pero en ese tiempo era preadolescente, que mi cuñada así como, no, mira, se le tapa los ojos, ¿no? Y él así como que ya, mamá, ya. Y él así como que, no, ¿verdad? Porque es algo que no es acorde a su edad. Entonces, sí es bastante delicado también, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso ahora, ¿verdad? Entonces, esto sería el área del entretenimiento. Ah, y recordé algo que les iba a mencionar, perdón. Eh, Me contaba mi mamá que en su tiempo, cuando eran escenas así, ¿verdad? Muy amorosas, estaba la pareja y se daba un besito de piquito y después como que hacían juego de cámara, ¿verdad? Y enfocaban una fogata o una vela encendida, ¿verdad? Queda toda imaginación, ¿verdad? Pero ahora nada, no dejan nada como que a la imaginación, ¿verdad? Entonces eso también nos va a afectar, nos va afectando mucho, ¿verdad? Continuamos, perdón que ando un poquito mala de la gripe, por eso es que me escuchan algo ronca, ¿verdad? Entonces, pero eso no nos impide que podamos seguir con nuestra clase, ¿verdad? Entonces, aquí estamos con toda la actitud. Continuamos. Ay, me salí, perdón. Ay, permítanme. Aquí estamos en vivo y ya llevamos avanzado la presentación, por eso no quiero detenerme. Luego, pues tenemos lo que es la religión. Vamos a acercar un poquito la pantalla. Es por si ya se estaban durmiendo, eh, que se puedan despertar, ¿verdad? Aquí estamos y seguimos con todo. Bueno, nuestra siguiente área es la religión y vemos que es utilizada muchas veces como excusa para disfrazar intereses personales de los dirigentes y sustituir en los seguidores la relación con el creador por medio de prácticas que buscan calmar conciencias y satisfacen preferencias particulares, en lugar de desarrollar el carácter, el correcto camino a seguir y la relación personal con nuestro creador, ¿verdad? Eh, no estoy hablando de alguna religión en específico, ¿verdad? Sino que sabemos de que la religión pues fue creada por el hombre. Dios realmente pues no creó ninguna religión, sino que solamente nos dio, ¿verdad? La oportunidad de poder acercarnos a Él y verlo como un ser supremo, ¿verdad? Pero sabemos que las cosas creadas por el hombre no son perfectas, entonces siempre van a haber cuestiones, ¿verdad? Que no van a ser adecuadas ni correctas, ¿verdad? Entonces, ahí no quiero entrar mucho en detalle, ya queda cada quien, ¿verdad? El criterio de cómo lo va a interpretar, pero vemos, ¿verdad?, que la corriente de la decadencia está incluso en este aspecto. Y luego, por último, tenemos a los medios de comunicación. Ya ahora sí les voy a comentar lo que les estaba diciendo en entretenimiento. Dice, el tener la capacidad de llegar a millones de personas por medio de una noticia implica responsabilidad de transmitirla con veracidad y objetividad. Sin embargo, los medios han tergiversado su función al presentar noticias falsas, sin respaldo o amarillistas. Y ahora pues son llamadas fake news, como noticias falsas, ¿verdad? Y pretendiendo inducir a las masas a fines oscuros de grupos malintencionados. Vemos ahora que los medios de comunicación no solamente están en la televisión o en la radio, sino que están en Internet, ¿verdad? Entonces, tenemos acceso a ellos
de cualquier forma, ¿verdad? Ya no solo se limita a la televisión y el radio, como les decía, sino que ahora podemos tener en el teléfono, en la tablet, en la computadora, ¿verdad? Y ya es más fácil, todo está como a un clic de distancia, ¿verdad? No solo un clic, sino con un toquecito que le dé uno a la pantalla y ya entra todo. Se le abren las puertas a muchas cosas. Entonces, ay, perdón, es importante que podamos ver cuáles son nuestras fuentes de información, ¿verdad? Que sean fidedignas, que sean con veracidad, o sea, que sea verdad lo que se está transmitiendo y no lo contrario, ¿verdad? Lamentablemente, con todo esto de las redes sociales, hay mucho amarillismo y se han levantado muchos falsos. Por ejemplo, mencionarles uno, ¿verdad? Y tal vez dicen que falleció algún actor famoso y se empieza a regar, ¿verdad? Ahora todo se hace viral y después vemos que está ahí el pobre actor dando un comunicado, ¿verdad? Que no ha fallecido, que todavía está vivo y que pues espera vivir muchos años más, ¿verdad? Entonces se ha perdido la veracidad. Eh, para los que se dedican en este medio es un compromiso muy grande el que tienen que hacer para poder transmitir realmente la verdad. No es así de sencillo. Entonces es algo que está afectando mucho. Recuerdo que en la televisión, pues todavía en ese entonces cuando era joven, bueno, más joven, no existía lo de las redes sociales, ni internet, ni eso, sino que uno se reunía, ¿verdad? En la casa a cenar y mi papá era uno de ellos de que no se perdía noticiete, ¿verdad? Y a él le encantaba sentarse a comer y ver las noticias, ¿verdad? Y como solo había una tele, pues nos tocaba sentarnos con él a ver, ¿verdad? Entonces, recuerdo que él no se perdía ese noticiero, pero de repente empezó, ¿verdad? A ver de que solamente transmitían eh, que había habido un asesinato en tal zona, que habían asaltado a otra persona en tal otro lado y que la habían matado y todo se volvió como solamente a transmitir tragedias, ¿verdad? Entonces decidieron no ver noticias, ¿verdad? Y ahí ya nunca volvimos a ver noticias en la casa. Y eso pues también es el extremo, ¿verdad? Porque uno siempre tiene que estar informado a lo que sucede, ¿verdad? En nuestro alrededor, porque no estamos como que en una burbujita y estamos extensos de todo, ¿no? O sea, hay que informarse, pero hay que ver bien de qué fuentes uno pues se va a informar, ¿verdad? También recuerdo que cuando veíamos las noticias y todo, y cuando pasaban una noticia de un asesinato, por ejemplo, ¿verdad? Em, cuando hacían la toma en la cámara, eh, no se veía la persona fallecida, aunque allí estaba, ¿verdad? Sino que había esos cuadritos que distorsionaban la imagen. Ahora, eso ya no existe. Ahora pasa una tragedia y la gente va con su celular y enfocando a las personas fallecidas y todo, y eso pues realmente es una gran falta de respeto para los familiares afectados. Eh, no sé si supieron, hace algunos años hubo un accidente en la salida de San Cristóbal y venía un camión, venía como de San Lucas y había un puente, ¿verdad? Y habían muchos carros abajo porque había tráfico y ese camión venía sin frenos y lamentablemente se pasó llevando muchos carros y fue un choque en cadena, un choque masivo y hubieron varios fallecidos y la gente, no sé, se perdió la empatía y empezaron a llegar personas a grabar, a pasar en vivos y enfocaban a la gente fallecida así, por los demás heridos y lo empezó a subir a redes sociales. Eh, hay una niña que es hija de una conocida de mi cuñada que perdió a su papá en ese accidente y ella se dio cuenta de la forma más cruel porque viendo la noticia en una red social, en un en vivo, eh, vio, ¿verdad? Que alguien enfocó el carro donde estaba la persona y de repente cuando ella ve era su papá. Y de repente soltó el llanto, ¿verdad? Y la mamá, ¿qué pasó, verdad? Y vieron el cuadro horrible, ¿verdad? De su papá ahí. Entonces, como les digo, esto pues sí es bastante delicado. Entonces, si nos dedicamos a esto, pues hay que tener cierta responsabilidad y compromiso de que se va a tener ética, ¿verdad? Para poderlo hacer de la mejor manera. Y como persona en general, es muy importante que nos basemos o nos enfoquemos en gente, noticieros que realmente valgan la pena, como dice acá, eh,
que sean transmitidos con veracidad y objetividad para no perder el enfoque, ¿verdad? Entonces, hemos visto la corriente de la decadencia, cómo está afectando a estas 7 áreas. Más adelante vamos a ver la contraparte, que es la anticorriente. Entonces, luego vamos a identificar en dónde estamos, ¿verdad? Si realmente nos está llevando la corriente o realmente podemos ser parte de algo diferente, de algo importante que realmente pues va a causar un cambio en nuestra sociedad. Bueno, esto ha sido todo por el tema de hoy. Espero que lo hayan comprendido. Si tienen alguna duda, pues no duden en escribirme al grupo de WhatsApp. Ahí voy a estar para apoyarles y para poder estar más en comunicación con todos ustedes. Que tengan buena noche, Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.